un solo misil y todo Oriente Medio podría cambiar para siempre. En la mañana del 4 de marzo de 2026, Irán lanzó un misil balístico hacia Turquía, un miembro clave de la OTAN. Turquía lo interceptó en segundos, pero el verdadero impacto no ocurrió en el cielo, sino en el tablero geopolítico. Ahora Ankara estudia una posible zona militar dentro de Irán. Azerbaiyán observa desde el norte y la región entera podría estar al borde de una crisis histórica. La gran pregunta es esta: ¿fue este misil una simple provocación o el error estratégico que podría desencadenar el colapso de Irán? Quédate hasta el final para entender lo que realmente está pasando. Y si te interesan análisis geopolíticos claros y directos, suscríbete ahora al canal, dale like al video, compártelo y déjame tu opinión en los comentarios. Si se quiere sobrevivir en el complejo equilibrio de poder de Oriente Medio, hay ciertas fuerzas militares que simplemente no se deben provocar. El régimen iraní, debilitado y cada vez más aislado, parece haber cruzado precisamente esa línea roja. En la mañana del 4 de marzo de 2026, Irán lanzó un misil balístico en dirección a Turquía. Todo indica que el objetivo probable era una instalación estratégica de la OTAN o bien la base aérea de Incirlik Air Base o el sistema de radar de alerta temprana ubicado en Kürecik Radar Station. Intentar golpear ese escudo defensivo fue, sin duda, un error de cálculo de gran magnitud. Antes de este incidente, Irán ya había puesto en alerta a Europa tras ataques contra bases británicas en Cyprus y contra una base naval francesa en los United Arab Emirates. Pero dirigir ahora un ataque hacia Turquía significa algo completamente distinto. Supone desafiar directamente al segundo ejército más grande de la OTAN. Desde la perspectiva estratégica, esta decisión podría pasar a la historia como uno de los movimientos más imprudentes en el ámbito militar moderno. En los despachos de los generales en Ankara, los planes que se analizan van mucho más allá de simples condenas diplomáticas o ataques aéreos limitados. Durante años, el concepto de defensa adelantada, una doctrina estratégica guardada en los archivos del Ministerio de Defensa, ha estado esperando el momento adecuado. Ahora ese mismo concepto se está revisando y adaptando a la geografía iraní. En términos prácticos, las autoridades turcas mantienen sobre la mesa varias opciones, entre ellas un posible plan de operación terrestre transfronteriza y la creación de una zona de amortiguamiento que serviría como barrera de seguridad ante un eventual escenario de caos en Irán. Conviene recordar que, durante años, el gobierno de Ankara ha evitado cuidadosamente cualquier acción que pudiera alimentar disturbios internos en su vecino oriental. La política oficial ha sido clara: priorizar la estabilidad regional y evitar una escalada militar innecesaria. A lo largo del tiempo se han impulsado diversas iniciativas diplomáticas para resolver las tensiones mediante el diálogo y el compromiso. La prioridad declarada de Turquía ha sido siempre la paz regional. Sin embargo, cuando los misiles apuntan directamente hacia Anatolia, la ecuación cambia por completo. En ese momento, el asunto deja de ser una cuestión diplomática más y pasa a convertirse en un tema de seguridad nacional existencial, y cuando eso ocurre, las reglas del juego se transforman. Según las declaraciones oficiales de las autoridades turcas, el misil que avanzaba hacia la frontera turca a través del espacio aéreo de Irak y Siria fue detectado en cuestión de segundos y destruido en pleno vuelo. Los restos del proyectil cayeron en la provincia turca de Hatay Province. La reacción de Turquía fue inmediata y contundente. Las autoridades calificaron el incidente como una amenaza directa a la seguridad nacional y comenzaron a considerar seriamente el derecho de represalia, además de evaluar la posibilidad de invocar el North Atlantic Treaty Organization mediante el conocido Artículo 5.
No obstante, desde Washington llegó una señal distinta. El secretario de Defensa estadounidense señaló que, aunque Estados Unidos estaba al tanto del incidente, no consideraba que el hecho desencadenara automáticamente una intervención bajo el artículo 5. En otras palabras, la decisión quedaba en manos de Ankara, y es precisamente aquí donde la situación adquiere un matiz especialmente interesante, porque el movimiento de Turquía no se limitará necesariamente al ámbito aéreo. Si el gobierno central en Teherán se debilita o el país se desliza hacia un escenario de caos interno, Ankara ha dejado claro que no permitirá que surja un nuevo escenario similar al de Siria en su frontera. Diversos análisis estratégicos señalan que el segundo ejército más grande de la OTAN no tolerará la aparición de milicias incontroladas ni el riesgo de infiltración hacia Anatolia. Informes basados en inteligencia de fuentes abiertas indican que las Fuerzas Armadas turcas están actualizando planes para establecer una zona de seguridad de entre 30 y 40 kilómetros dentro del territorio iraní en caso de colapso del gobierno o de una guerra civil. Las áreas mencionadas en esos escenarios incluyen regiones como Maku, Khoi, Salmas y Khoi. Aunque no se ha producido ningún cruce de frontera hasta ahora, el simple hecho de que este concepto esté sobre la mesa constituye ya un punto de presión considerable sobre Teherán. En caso de que una operación de este tipo llegara a ejecutarse, el despliegue tecnológico de Turquía podría convertirse en una auténtica pesadilla para las fuerzas iraníes. Los sistemas de guerra electrónica desarrollados por la industria de defensa turca, como el sistema Coral, podrían interferir gravemente las comunicaciones de los comandantes iraníes. En términos militares, esto significaría algo muy concreto: redes de comunicación interrumpidas, radares saturados con objetivos falsos y unidades de campo incapaces de coordinarse con sus cuarteles generales. En esencia, dejar al adversario combatiendo a ciegas en su propio territorio. Al mismo tiempo, si Irán pierde la superioridad aérea en esa franja fronteriza, sus puestos avanzados quedarían expuestos al alcance de la artillería turca de largo alcance, incluidos obuses de 155 milímetros capaces de golpear objetivos logísticos clave. En el aire, drones avanzados como el Bayraktar Akunchi o el Bayraktar TB3 podrían vigilar los sistemas de defensa aérea iraníes como el Babar 373. Si la doctrina militar que Turquía ya ha aplicado en operaciones en Siria e Irak llegara a trasladarse al territorio iraní, las posibilidades de que cualquier remanente del régimen se acerque a la frontera turca en un escenario de caos serían extremadamente limitadas. En otras palabras, Ankara no solo estaría reaccionando a una provocación puntual, sino redefiniendo el equilibrio estratégico en toda la región. Según diversos análisis estratégicos, entre ellos evaluaciones publicadas por Forbes, existen precedentes históricos que refuerzan la posición actual de Ankara en el tablero geopolítico. Derribar un misil balístico en el aire con sistemas sofisticados es, sin duda, una demostración de capacidad militar. Sin embargo, detener el terremoto político que puede generar en tierra es una cuestión completamente distinta. El hecho de que Turquía esté considerando trasladar su línea de defensa no solo a su propia frontera, sino al origen mismo de la amenaza, sugiere que este episodio podría evolucionar hacia una estrategia mucho más amplia de presión y contención. No se trataría simplemente de una reacción militar inmediata, sino de una maniobra estratégica diseñada para neutralizar riesgos futuros. Además, Turquía no se encuentra sola en este escenario. En el Cáucaso, Azerbaiyán observa atentamente los acontecimientos. Para Bakú, la situación tiene implicaciones que van más allá de la seguridad fronteriza habitual.
En cierto modo, se percibe como un momento cargado de simbolismo histórico, marcado por una división territorial que se remonta a más de 2 siglos. El verdadero desafío para Irán no radica únicamente en la posibilidad de ataques militares o en la creación de zonas de amortiguamiento en sus fronteras. La preocupación más profunda se encuentra dentro de sus propias fronteras, las fracturas demográficas que atraviesan su territorio. Al lanzar ese misil balístico, el régimen de Teherán podría haber provocado a 2 países con los que estratégicamente no le convenía entrar en confrontación, Turquía y Azerbaiyán. Un elemento clave en esta ecuación es la composición demográfica de Irán. Se estima que entre 35 y 40 millones de personas dentro del país pertenecen a comunidades túrquicas, incluidos los azeríes del sur, turcomanos y el pueblo Qashqai. Esta realidad sociopolítica convierte cualquier escenario de colapso estatal en una situación potencialmente explosiva, en caso de que el régimen iraní perdiera el control del territorio o se produjera un vacío de poder. Esa amplia población podría convertirse, de forma natural, en un factor de influencia para Ankara y Bakú. Conviene subrayar que ni Turquía ni Azerbaiyán han mostrado interés en provocar deliberadamente ese escenario. Más bien se trataría de una crisis humanitaria y geopolítica de enorme magnitud que exigiría una gestión compleja para proteger a millones de civiles. Sin embargo, si el vacío de poder dentro de Irán se profundizara y surgieran señales claras de fragmentación estatal, la posibilidad de intervenciones transfronterizas, ya sean militares o diplomáticas, podría acelerar procesos separatistas en regiones como Azerbaiyán del Sur. El lanzamiento del misil hacia Hatay Province no solo generó alarma en Ankara, también encendió las alarmas entre millones de ciudadanos dentro del propio Irán. Ese tipo de presión sociológica interna puede tener consecuencias profundas para cualquier régimen político. La población iraní ya arrastra años de dificultades económicas, corrupción y tensiones sociales. En ese contexto, la perspectiva de una intervención externa o la creación de zonas de seguridad en la frontera podría desencadenar niveles de incertidumbre sin precedentes en las calles. Uno de los actores políticos que parece haber percibido con claridad la gravedad de esta situación es el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi. En un discurso dirigido a la nación el 2 de marzo de 2026, Pahlavi apeló directamente a diversas minorías étnicas del país, incluidas comunidades en las provincias de Juzestán, Kurdistán y Azerbaiyán del Sur. En su intervención, el líder opositor intentó enviar un mensaje de calma y unidad nacional, prometió el fin de la discriminación y defendió la creación de un futuro gobierno secular. Al mismo tiempo, pidió a estas comunidades que preservaran la integridad territorial del país. En esencia, su mensaje fue claro: las minorías étnicas forman parte inseparable del tejido histórico y cultural de Irán y han sido durante generaciones guardianes de su dignidad y soberanía territorial. Pero el tono de urgencia en su discurso no es casual. Pahlavi entiende perfectamente que si el régimen pierde el control efectivo del país y Turquía o Azerbaiyán comienzan a intervenir para proteger sus intereses o a sus comunidades afines, mantener intactas las fronteras actuales de Irán podría convertirse en una tarea extraordinariamente difícil. Mientras Ankara revisa posibles medidas para reforzar su frontera occidental, en el norte la situación también evoluciona con rapidez. El ejército de Azerbaiyán ha incrementado su nivel de alerta, observando atentamente cualquier cambio en la situación regional. Para Bakú, este momento no se interpreta únicamente como un asunto técnico de seguridad fronteriza. También despierta una narrativa histórica profundamente arraigada, la idea de la reunificación de un pueblo dividido por el río Aras River.
Durante años, el gobierno iraní ha enviado señales de presión política hacia Azerbaiyán, particularmente al alinearse con Yereván en la disputa por Nagorno-Karabaj, además de realizar ejercicios militares cerca de la frontera azerí. Pero ahora el equilibrio podría estar cambiando. Si el escenario en el que el ejército turco cruza hacia territorio iraní desde el oeste llegara a materializarse, es poco probable que Bakú permanezca completamente pasivo. Unidades altamente especializadas como las Fuerzas Especiales Yashma Special Forces, junto con el creciente arsenal de drones del país, seguirán de cerca cualquier evolución al sur del río Aras. En otras palabras, la presión sobre Irán podría no venir de una sola dirección, sino de múltiples frentes estratégicos en un momento en el que la estabilidad interna del país ya se encuentra seriamente. Incluso la posibilidad de una presión estratégica desde dos frentes ya pesa considerablemente sobre la frágil economía iraní. Durante meses, el país ha estado sometido a un fuerte régimen de sanciones internacionales, lo que ha generado una crisis económica persistente. Escasez de combustible, inflación elevada y episodios de descontento social en las calles reflejan una situación interna cada vez más delicada. En este contexto, dos rutas comerciales han sido esenciales para la supervivencia económica de Irán, sus fronteras con Turquía al oeste y con Azerbaiyán al norte. Estos corredores han funcionado como arterias logísticas vitales, permitiendo el tránsito de mercancías, comercio regional e incluso redes informales de intercambio económico. Si Ankara y Bakú decidieran cerrar esos puntos de tránsito, ya sea restringiendo el comercio o limitando el paso fronterizo, el impacto sería inmediato. La economía iraní, que ya se encuentra bajo una presión extraordinaria, podría enfrentarse a una crisis aún más profunda. Para cualquier liderazgo en Teherán, gestionar un escenario de aislamiento comercial total sería una tarea extremadamente difícil. Irán correría el riesgo de quedar económicamente asfixiado. Un país con sus arterias logísticas bloqueadas y sus fronteras selladas vería colapsar rápidamente su capacidad de comercio exterior. En términos prácticos, se trataría de un escenario cercano a la paralización económica. Conviene subrayar que la política turca no busca deliberadamente empujar a su vecino hacia una crisis humanitaria o un colapso total. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad nacional, frenar lo que Ankara percibe como una creciente agresividad del régimen iraní se considera una prioridad estratégica. Si Turquía decidiera añadir represalias económicas a sus opciones militares, cerrando rutas comerciales o limitando el tránsito fronterizo, el efecto dominó podría ser inmediato. Las ya debilitadas redes comerciales de Irán se verían interrumpidas, afectando directamente tanto a importaciones como a exportaciones. Al incorporar además la dimensión caucásica, particularmente el papel de Azerbaiyán, el panorama se vuelve aún más complejo para el liderazgo iraní. Si Bakú optara por respaldar una estrategia de aislamiento, cerrando también su frontera norte, el resultado sería una presión económica aún más severa que cualquier derrota militar puntual, un sistema económico cuyas exportaciones e importaciones se detienen repentinamente difícilmente puede sostener la estabilidad social interna. Las protestas ya presentes en las calles, alimentadas por inflación, desempleo y pérdida de poder adquisitivo, podrían transformarse rápidamente en una ola de descontento difícil de contener. En tales circunstancias, incluso si las élites políticas iraníes intentaran reorganizar el liderazgo o designar nuevas figuras de poder tras puertas cerradas, las realidades económicas sobre el terreno seguirían siendo implacables.
Cuando las arcas estatales están vacías y los camiones dejan de cruzar los puestos aduaneros, la autoridad política pierde rápidamente su capacidad de control. En ese sentido, el misil balístico lanzado contra Turquía podría no haber impactado físicamente dentro del territorio turco, pero sí habría golpeado el corazón económico y estratégico de Irán. Si observamos la situación desde una perspectiva más amplia, el episodio no parece ser simplemente un incidente fronterizo. Más bien refleja las dificultades estructurales de un aparato estatal que atraviesa una profunda crisis sistémica. El lanzamiento del misil no puede interpretarse únicamente como una demostración de poder militar. Para muchos analistas, se trata más bien de una manifestación externa de una creciente sensación de vulnerabilidad interna dentro del régimen. Dentro del propio sistema político iraní existen tensiones históricas entre instituciones militares clave como la Islamic Revolutionary Guard Corps y el ejército regular conocido como Islamic Republic of Iran Army. En un contexto de crisis, estas rivalidades podrían intensificarse, especialmente cuando surgen debates sobre quién debe asumir la responsabilidad por errores estratégicos o fracasos políticos. Precisamente en ese punto es donde convergen los factores militares y económicos descritos anteriormente. La posibilidad de un estrangulamiento económico combinado con presión militar crea un escenario de vulnerabilidad estratégica significativa. El plan turco de establecer una zona de amortiguamiento de entre 30 y 40 kilómetros dentro del territorio iraní no se limita a un objetivo puramente defensivo. También tiene un impacto psicológico considerable sobre la doctrina estratégica iraní. Durante décadas, el régimen de Teherán ha sostenido una narrativa basada en mantener los conflictos lejos de sus propias fronteras, a través de alianzas regionales y fuerzas proxy en escenarios como Siria o Yemen. El objetivo era proyectar poder sin que el conflicto llegara directamente al territorio iraní. Sin embargo, ese principio podría estar cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, el riesgo de un conflicto acercándose a ciudades y territorios iraníes parece tangible. Cuando la posibilidad de enfrentamientos militares aparece en el horizonte y al mismo tiempo la presión económica aumenta, el contrato implícito entre el gobierno y la población comienza a deteriorarse. La promesa de protección frente a amenazas externas pierde credibilidad cuando la crisis se acerca al propio territorio nacional. En esas circunstancias, las señales de inquietud social tienden a multiplicarse. Rumores que se propagan rápidamente, ansiedad en los mercados locales, acaparamiento de alimentos básicos y una creciente sensación de incertidumbre colectiva. Desde el punto de vista diplomático, la situación también ha dejado a Irán en una posición incómoda. Tras haber apuntado previamente a bases militares en Cyprus y en los United Arab Emirates, el ataque contra un miembro de la North Atlantic Treaty Organization ha aumentado considerablemente su aislamiento internacional. Aunque Estados Unidos ha mostrado cautela respecto a una posible invocación del artículo 5, el simple hecho de haber atacado a un país miembro de la OTAN altera profundamente el equilibrio diplomático. Al mismo tiempo, algunos socios regionales de Irán en Asia Central parecen adoptar una postura cada vez más distante. Potencias como Rusia o China, actualmente concentradas en sus propios desafíos geopolíticos y económicos, difícilmente estarían dispuestas a asumir el coste de proteger a un Irán en plena crisis. La convergencia de presiones militares, económicas y diplomáticas crea así un escenario extremadamente complejo para el régimen iraní. En conjunto, estos acontecimientos sugieren que el equilibrio regional podría estar entrando en una fase de profunda transformación. En conclusión,
El misil balístico lanzado hacia Turquía el 4 de marzo de 2026 podría interpretarse no como una simple demostración de fuerza, sino como un error estratégico de gran alcance. En lugar de reforzar su posición, el régimen iraní podría haber desencadenado una dinámica que pone en cuestión su propia estabilidad, mientras Turquía evalúa la posibilidad de establecer una zona de seguridad en el terreno. Azerbaiyán observa atentamente desde el norte y voces opositoras como Reza Pahlavi advierten sobre el riesgo de fragmentación interna. El panorama regional parece cada vez más incierto. En última instancia, el mapa geopolítico de Irán, tal como se conoce hoy, podría estar enfrentando una de las pruebas más serias de su historia reciente. El fuego encendido por ese misil podría terminar alterando no solo fronteras políticas, sino también doctrinas estratégicas construidas durante décadas. La pregunta que queda abierta es clara. ¿Fue ese misil una demostración de poder o el inicio de un proceso que podría cambiar profundamente el equilibrio de toda la región?